Auspicia Aeropuertos Argentina 2000. Aprovecha los ahorra mes día con ofertas increíbles por todo agosto. Manteca calidad extra día por 200 gramos a 29,99 y azúcar día por 1 kilo a 17,99. Venite a Día. Ofertas exclusivas para Socio Club Día. Ofertas válidas para consumo familiar. ¿Andás necesitando una moto que te lleve de acá para allá? Entonces, pedí tu préstamo Tu Moto UVA en Banco Provincia. Te financia al 100% y hasta en 48 cuotas. Conocelo mejor en bancoprovincia.com.ar. Parque Eólico Arauco. ¿Sabías que un generador de 2.1 megawatts genera suficiente energía para abastecer 2.800.000 hogares por año y el equivalente necesario para regar 2.900 hectáreas de olivos anualmente? Significa no emitir 3.700 toneladas de dióxido de carbono al año. Asimismo, con su potencia de 50 megawatts, permite un ahorro anual de combustible de más de 12 millones de dólares. Parque Eólico Arauco. Presente y futuro. El teatro hace bien, el teatro hace bien, el teatro hace bien. No te quedes con las ganas. Estudia teatro en Timbre 4. Abierta la inscripción 2018. Niños, adolescentes y adultos. www.timbre4.com. Dirección Claudio Tolcachir. Shell Helix Ultra con tecnología Pure Plus. El único lubricante diseñado a partir de gas natural para el máximo rendimiento de tu motor. Presenta. Movistar llegó a tu casa para conectarte con todo. Ahora Movistar también es internet en tu casa y teléfono fijo. Tenemos todo para conectarnos. Movistar. Elegí todo. Entrevistas con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte. Un diálogo abierto para pensar desde una óptica diferente. Voces y Memoria, los martes de 20 a 21 con la conducción de Hernán Dobri. A noite fecunda, os gritos do seu sangue. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Voces y Memorias. Vamos a abrir los canales de comunicación. Pueden escribirnos por Twitter en @HernánDobri, en Facebook /HernánDobri, o seguirnos por el canal de YouTube de la radio en YouTube /Ecomedios 1220. Esta noche nos visita un personaje muy especial, es educador, fue maestro de escuela, egresó del Instituto Superior del Profesorado Mariano Acosta, es profesor y licenciado en Pedagogía por el Centro de Altos Estudios en Ciencias Exactas, CAESE, y doctor en Educación por la Universidad Estadual de Campinas, en Brasil. Fue ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires bajo el gobierno de Mauricio Macri. Fue profesor de la Universidad Nacional de Quilmes, donde también fue vicerrector de investigaciones. Fue director del área de educación de la Universidad Torcuato Di Itela, donde actualmente es profesor full-time de la Escuela de Negocios. Fue presidente de la Sociedad Argentina de Historia de la Educación. Fue investigador visitante de la Universidad de Harvard. Fue legislador porteño electo en el año 2007. Es miembro fundador del Pansofia Project. Y, entre otros galardones, recibió el Outstanding Scholar Award, el premio académico sobresaliente por la SIGCIES en el año 2016. Entre sus numerosos libros se destaca La crisis laboral docente, Ser maestro en la Argentina, Especulación y castigo en la escuela secundaria, Infancia y poder, la conformación de la pedagogía moderna, La escuela argentina de fin de siglo, entre la informática y la merienda reforzada, Escuela, historia y poder, mirada desde América Latina, Después de clases, encantos y desafíos en la escuela actual, Infancia y poder, conformación de la pedagogía moderna, Comenios y educación, ambos publicados en Brasil, La evaluación educativa en la Argentina, de los operativos nacionales a los boletines escolares, nuevas tendencias en políticas educativas, el desorden de la educación ordenado alfabéticamente, la escuela frente al límite, actores emergentes y transformaciones estructurales, contingencias e intereses, escuelas y familias, problemas de diversidad y justicia social, dolor de escuela, cómo serán el futuro de la escuela y las nuevas tecnologías, los mejores maestros, mitos, leyendas y realidades, un mundo sin adultos y su más reciente libro, El colapso de la educación. Hoy nos visita en Voces y Memorias Mariano Narodowski. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias, en serio. En tu último libro haces un análisis muy
muy exhaustivo de la realidad de la escuela pública argentina y de la educación argentina en general, pero el mensaje que terminás dando es como muy desalentador. No por lo, por la, no por la gravedad, no solo por la gravedad de la situación, sino como diciendo, bueno, esta es la última que pruebo. Sí. Y lo decís textualmente en el libro, ¿no? Esta es la última, es mi última apuesta. ¿Por qué? Sí. Bueno, porque hace 35 años, hace 37 que soy docente, pero hace unos 30 años publiqué mi primer libro con mi hermano Patricio, La crisis laboral docente, en 1988. Bueno, y vengo haciendo un conjunto de propuestas en términos de política educativa, sobre todo en libros y en artículos académicos. Y bueno, la realidad va por otro lado. Entonces hay un punto en donde uno dice, bueno, esta es mi última, escribo este libro, El colapso de la educación, porque entiendo que tengo una responsabilidad personal y política frente al país en el que vivo. Pero sí, efectivamente soy bastante, no sé si pesimista, escéptico, ojalá me equivoque. Pesimista no, escéptico. En el sentido de que a la sociedad argentina no le interesa la educación, a la clase dirigente no le interesa la educación, y si a la sociedad y a la clase dirigente no le interesa la educación, es muy difícil que la educación salga adelante. Sí, aparte lo planteás con esas mismas palabras, decís, a la clase dirigente no le interesa y a los funcionarios de todos los gobiernos y gremialistas de todas las estirpes no están a la altura del problema, lo cual es grave porque no hay otros. Sí, o sea, eso lo planteo. Ahí sos muy pesimista. No, soy escéptico, no es pesimismo, no es que yo sea un partidario de lo pésimo, pesimista es eso. No, es que esa frase en realidad viene a cuento de mi análisis sobre los paros docentes. Sí. O sea, todos los años tenemos paros docentes y siempre por el mismo motivo. Y podemos echarle la culpa a los sindicalistas docentes, pero la verdad que lo que tienen que resolver los paros docentes no son los sindicalistas, porque nosotros los ciudadanos no elegimos sindicalistas, elegimos políticos. Y bueno, es evidente que es más que evidente que ni los sindicalistas ni los funcionarios que nosotros elegimos están a la altura del conflicto, porque si no el conflicto estaría resuelto o relativamente encaminado a una resolución, pero eso no existe. Entonces mi punto es que no quiero ser condescendiente, ni quiero ser hipócrita, no quiero falsear un punto que creo que todos más o menos sabemos, que es que bueno, hay un problema y los problemas están para resolverlos. Y los problemas no se resuelven. ¿Y cómo se cambia esta mentalidad? Bueno, no lo sé. A ciencia cierta no lo sé. Te puedo indicar algunas cosas que pasan en otros países. Bueno, acá enfrente en Uruguay, cruzando el Río de la Plata, hay un presidente, el presidente Tabaré Vázquez, que es un presidente del partido de centro-izquierda, que se cargó un proyecto educativo que fue el Plan Ceibal, que es brindar una computadora por cada alumno, se lo cargó al hombro. Mucho antes que todos los demás países. Mucho antes que todos los demás países, estaban todos en contra, todos. Su propio partido, la oposición, los sindicatos docentes, las asociaciones profesionales, todos están en contra. Y él dijo, esto es lo que hay que hacer. Y asumió el costo político de hacerlo y le salió muy bien. Si bien el plan Ceibal, que es este plan de distribución de computadoras en Uruguay, no es la panacea y tiene muchos problemas, pero claramente fue un aporte muy importante. Y ahí tenés el caso de un liderazgo político que en la Argentina no lo vemos, pero no lo vemos a punto tal, como no lo vemos en ningún gobierno, no es un problema de Macri o de Cristina o de Néstor. Da para pensar que hay un problema más profundo en la clase dirigente, no solo política, y en la sociedad argentina, que evidentemente está mirando por otro lado. Durante 2 años tuviste la posibilidad de cargártelo vos al hombro y tratar de hacer el cambio desde adentro. ¿Por qué no se puede estando desde adentro, siendo alguien que conoce y que tiene justamente un montón de ideas como para modificarlo? Porque muchas veces uno puede decir, bueno, el que está no sabe cómo hacerlo porque es inepto. Pero bueno, en tu caso tenías una formación y todo un montón de ideas para plasmar. ¿Por qué no se pudo? Bueno, mi caso fue un caso un poco raro, porque yo no renuncié por un problema, digamos, de política educativa.
Nosotros iniciamos un conjunto de reformas que, bueno, que cuando yo me fui, los que siguieron, las siguieron. Y eso pasa mucho en la Argentina, que los nuevos sospechan de los anteriores, incluso haciendo la misma gestión. Y porque, bueno, porque así funciona este sistema. Yo no es que le echo la culpa a fulano o mengano, al contrario, yo asumo mi principal responsabilidad, porque cuando vos fuiste ministro de Educación no puedes echar la culpa a los demás. No, por supuesto que mi responsabilidad es una responsabilidad principal. Pero bueno, es un conjunto sistémico que lamentablemente no está dando respuestas acertadas. Hay incluso algunas respuestas que son razonablemente buenas para la política, pero no son buenas para la educación. O sea, por ejemplo, enfrentarte con los sindicatos docentes, con Roberto Baradel, por ejemplo, y demonizarlo, bueno, la idea de son feos, sucios y malos, faltadores, vagos, mal entretenidos, hasta te puede servir en la política, pero en la educación eso no aporta ninguna mejora en particular. Y bueno, estamos regodeándonos en nuestra propia decadencia hace muchos años. Estuve la semana pasada en El Salvador, en el país El Salvador, sí, en San Salvador, en una reunión de la OEI, en donde está claro que todo el mundo visualiza a la Argentina como un país estancado. Esa es mi idea del colapso de la educación, un estancamiento, una parálisis, un empantanamiento que no va para adelante. Y me llamó mucho la atención que muchos colegas que había ahí, de Perú, de Uruguay, de países de Centroamérica, bueno, ya saben, dan por descontado, bueno, que la Argentina fue un gran país en materia educativa y que hace muchos años que está paralizado. Hay una frase que decís en el libro que es muy fuerte, que dice que la escuela pública es como un tren Sarmiento, al que pocos quieren subirse, de que cada vez más personas quieren bajarse y al que se suben en su mayoría los que se saben sin ninguna otra opción. Sí, bueno, eso es el gran fenómeno del sistema educativo argentino desde hace 60 años, pero particularmente en los 2000, que es la cuestión de la privatización de la educación. Sí, que es el tema casi central del libro. Es el tema central del libro. El tema central del libro es cómo perdimos la escuela pública y cómo la podemos recuperar. Y bueno, sabemos que algo anda mal cuando la gente paga por lo que tiene gratis. No es que eso no sea más o menos razonable en el capitalismo, pero en muchos países del mundo desarrollado la gente no paga por lo que tiene gratis. Entonces, cuando nuestra clase media paga por lo que tiene gratis es porque evidentemente hay un proceso de percepción del deterioro de la educación pública muy importante. Y esto se ve en las cifras. A partir del 2003, la escuela primaria pública perdió el 10% de sus alumnos, mientras las escuelas primarias privadas ganaron un 25%. Sí. Bueno, ahí hay un problema del cual, mejor dicho, nuestros gobernantes no se hacen cargo. Ahora, yo digo, bueno, está bien, no se hacen cargo. Cada vez más la clase media manda a sus hijos a escuelas privadas. Ok, ¿estamos de acuerdo con eso? Yo no estoy de acuerdo, pero de repente el gobierno anterior, o el gobierno actual, o los gobiernos están de acuerdo, y eso es un modelo razonable para este país. Bueno, ok, discutámoslo. Perdimos el 10% de alumnos en la escuela pública. ¿Alguien reivindica ese proceso privatizador? Tal vez sea un logro de la política educativa. A mí me parecería un logro negativo. Pero bueno, no soy el dueño de la verdad. Tal vez haya algunos que piensen que es un logro positivo. Bueno, ese debate es el que está ausente. Sí, aparte decís en el libro también que eso va ensanchando cada vez más la grieta, ¿no? Entre los que pueden acceder a una educación privada o semiprivada y los que están destinados a tener que ir a la escuela pública, y eso crea diferencias entre los propios chicos desde el vamos, que antes en la escuela pública era más una integración entre todos los sectores. Para mí uno de los principales problemas de este proceso brutal de privatización de la educación que se vive en la Argentina desde hace 50 años, pero particularmente en los 2000, es el proceso de segregación socioeconómica, que yo creo que es la principal grieta que hay en la Argentina. Es decir, los chicos pobres se educan con chicos pobres, los de clase media con clase media, los de clase alta con clase alta. Y ahí la idea de una cohesión social basada en el concepto de convivencialidad, de convivir con otros, está cada vez más lejos.
Entonces llegamos al extremo de que un chico de clase media nunca vio en su vida a un chico pobre, hasta que llega a los 18, 20 años y sale a la calle. Y viceversa, los chicos más pobres nunca vieron a un chico de clase media. Bueno, la pregunta es: ¿qué puede salir bien de eso? Ahí es una bomba de tiempo en términos de cohesión social. Por eso, al contrario de las políticas educativas impuestas en los 2000, yo apuesto a la escuela pública. Yo creo en una escuela pública que tenga esa capacidad de integración, no de inclusión solamente, porque vos podés incluir, pero en una escuela pública para pobres. Yo creo en una escuela pública para todos, o crecientemente para todos. Es muy difícil, no es fácil hacerlo. Pero bueno, hay que planteárselo. Ahora nadie se lo plantea. Nadie. O sea, ni el plan quinquenal del 2012 del kirchnerismo, ni la declaración de Purmamarca del 2016. No hay un diagnóstico de que la privatización de la educación es un problema. Yo creo que es un problema. No porque esté mal la escuela privada, sino porque está mal que los chicos vayan a escuela privada porque sus padres piensan que la escuela pública es negativo o está mal. Eso sí es un problema. ¿Qué te dicen los políticos cuando te escuchan? Digo, tuviste mucha cercanía, no sé si la seguís teniendo todavía con el actual presidente. La sigo teniendo, pero en general... Cuando le planteas estas cosas. Viste que cuando los políticos les planteas estas cosas, y cuando yo estaba en la función política, me imagino que yo hubiera reaccionado igual. Cuando vos les planteas cosas concretas, te dicen, a la mitad de las cosas que le decís, te dicen, no se puede. Y la otra mitad te dicen, ya se hace. No se puede, ya se hace. Yo calculo que habré hecho lo mismo, porque me hago cargo y no soy mejor que los demás. El problema, más allá de las personas que están a cargo de la dirigencia política, es que en la Argentina no hay un debate de educación genuino. Todos sabemos el tema del dólar, del riesgo país, de la tasa de cambio, de las Legavax, del perfil exportador, del déficit comercial, del déficit de cuenta corriente, hasta los burros como yo de economía sabemos todo eso. Ahora, los problemas educativos no están en la agenda del día a día, supuestamente los otros temas son más importantes. Entonces, no lo sabemos. La mayoría de los periodistas de los grandes medios nacionales no tienen un entrenamiento en temas educativos. A ninguno se le pasa el tema económico y el tema del dólar, pero sobre el tema... No forma parte de la agenda. No forma parte de la agenda y no forma parte de la preparación de los medios ni de la clase dirigente. Estamos conversando con Mariano Narodowski. Vamos a escuchar el primer tema que eligió para esta noche en Voces y Memorias, It's the End of the World as We Know It, de R.E.M.
It's the End of the World as We Know It. R.E.M., tema que eligió Mariano Narodowski para esta noche de Voces y Memorias. ¿Por qué este tema? Bueno, yo formo parte de un movimiento global que es Pan Sofía Project, un movimiento que intenta tratar de entender hacia dónde va la educación, tratar de ver escenarios futuros de la educación. Tenemos una playlist con temas que nos gustan y este es uno muy lindo porque es el fin del mundo como lo conocíamos, claro. Y estamos bien. Estamos bien. La idea de que podemos entender el mundo y eso no nos agarra un ataque de melancolía, sino que seguimos con una postura propositiva. No una postura propositiva estúpida o ingenua, pero estamos bien. ¿Y hacia dónde va la educación? Por lo menos lo que ven ustedes. Bueno, lo que vemos nosotros es que la educación está en una situación de destrucción creativa, es decir, el modelo institucional como lo conocíamos está en crisis en todo el mundo y hay distintos escenarios. Un escenario es mejorar la escuela que hay, otro escenario es hacer un modelo híbrido. Hay países como Nueva Zelanda que están avanzando en un modelo de educación online desde la salita de 3 hasta el último año de la escuela secundaria, financiado por el Estado. Es decir, vamos a un mundo en donde el sistema escolar que conocíamos va a empezar a ser cuestionado. Y hay que adaptar eso a un país como Argentina. Todavía tenemos un montón de otras carencias. Nuestra opinión es que no es un tema de adaptarse, que esto es como el smartphone, se impone por la lógica del mercado y de la cultura. No es que nosotros usamos smartphones, ya sea de Samsung o de iPhone, porque hubo una decisión de un ministerio, sino porque así lo impuso por un lado el mercado, pero por otro lado también la cultura, nosotros lo hemos aceptado así. Con la escuela nosotros entendemos que va a pasar algo relativamente parecido, no en un futuro inmediato, pero de aquí a 30, 40, 50 años va a haber cambios monumentales en la forma de educar a las nuevas generaciones. En el libro no solo haces un análisis muy exhaustivo de la situación de la educación, sino que hablas bastante de tu historia personal. Sí. Y en una de las partes decís que maestros como Debes, que me inspiraron para ser maestros como él. Sí. ¿Cómo fue ese maestro? Era fenomenal. Fue mi maestro del 7º grado en la escuela número 3, Distrito Escolar Segundo Manuel Solá, Lambaré y Corrientes, en Capital. No sé cómo era. No podría... ¿Qué te marcó de él? ¿Que querías ser como él? La pasión. El entusiasmo, la pasión. La pasión es una cosa impresionante. Yo no puedo ser otra cosa que no sea ser un educador. No puedo, no me sale. Digamos, mi familia era una familia de bancarios, de clase media baja, clase media, y a mí me sedujo la idea y la pasión de ser educador, y no puedo salir de eso. Sí, mismo decías, no elegí nacer, pero elegí ser maestro. Sí, elijo todos los días. Yo doy clases, yo disfruto dando clases. A mí me genera una felicidad absoluta dar clases, enseñar. Incluso yo enseño de una manera muy tradicional, sin PowerPoint, milito contra el PowerPoint, en contra del PowerPoint. Creo que el PowerPoint es a la inteligencia lo que la pornografía es al erotismo. Es decir, un primer plano que no sirve para nada. Es decir, te excita un ratito, me contaron, porque tampoco vi muchas películas porno, pero no sirve para mucho. A mí me gusta mucho enseñar, me gusta mucho trabajar con los estudiantes, y sobre todo me fascina cuando tengo estudiantes que van progresando y que van abriendo su propio camino, y que son autónomos, algunos que se doctoran, algunos que me discuten y me refutan. Y bueno, es una fascinación del orden cultural que muy pocas profesiones conocen. ¿Y la señorita Clementina? La señorita Clementina fue mi señorita de 2º grado. Yo la puse ejemplo en muchas publicaciones mías porque era el año 68, yo estaba en 2º grado, tenía 7 años.
Siempre digo, mientras que ardían las barricadas en París pidiendo amor libre, la imaginación de poder, mi señorita era Clementina, que como todo el mundo supone, con un nombre así tenés que ser muy mala. Y era muy mala, realmente era una maestra que te pegaba y usaba el castigo físico. Y es el ejemplo que yo uso de las maestras de la generación dorada de la Argentina, de los años 30, de los años 40, bueno, el mío fue de los años 60, pero fue de las últimas. Y bueno, un poco para tratar de entender que las grandes maestras de la Argentina tampoco fueron grandes maestras. Lo que ocurría en esa época es que había un sistema educativo muy jerárquico, muy piramidal, con mucho respeto a la autoridad, de muchas familias que no habían ido a la escuela y que no entendían lo que era una escuela y por lo tanto las cosas que se les decían las tomaban por buenas. Y hoy hay colegas docentes que tienen 22, 23, 24 años que están mucho mejor formados que la señorita Clementina, o que las señoritas Clementina, sí, mucho mejor formados. Yo creo que los docentes de ahora están mucho mejor formados que antes. Lo que pasa es que, bueno, lo que cambió es el contexto, lo que cambió es el Estado, lo que cambió son las escuelas, y por lo tanto es muy difícil ejercer hoy la docencia. Hoy es muy difícil ser docente. Hace 50 años ser docente no era tan difícil. Hoy es muy difícil. Sí, terminabas el secundario y era claro, normal. Y la señorita Clementina había terminado 5º año del secundario, a veces 4º año. En la provincia de Buenos Aires, con 4º año del secundario eras maestra normal. Hoy tenés que terminar el secundario, terminar un profesorado de 4 o 5 años, hacer las prácticas, la residencia, y es mucho más difícil, es mucho más comprometido, pero claro, el mundo cambió mucho. Entonces, mi punto es que dejemos de emitir esa nostalgia medio patética sobre nuestras señoritas clementinas y empecemos a valorar a los docentes que tenemos. En el libro también hablas como, no lo decís puntualmente, pero dejás suponer como que en tu familia no vieron muy bien que fueras docente. Entonces, pues decís, si algo elegí en la vida fue dedicarme a la educación, casi desafiando los augurios que presagiaban que con el tiempo me dedicaría a ganar algún dinero, augurios completamente equivocados. Completamente equivocados. O sea, no recibieron muy bien que decidieras ser docente. Mi familia, a ver, mi viejo, que en paz descanse, era de 6º grado, entonces era la idea de que los hijos, una familia judía, de clase media baja de la ciudad de Buenos Aires, tenían que ser médico, abogado, qué sé yo. A mí me gustaba ser maestro, no sé muy bien por qué, tampoco creo que por mi profesor, mi maestro de 7º grado, pero... y sí, en algún sentido estaba ese mandato por el dinero, no por el dinero en el sentido de avaricia, sino porque, bueno... sí, de mejorar económica. De mejorar, y la verdad que en términos reales, mi vieja es... todavía la tengo, por supuesto, es bancaria, o fue bancaria, jubilada, y mi viejo con todas las cosas que hizo en su vida, yo no superé económicamente a ellos. Creo que los empardé, pero no los superé, porque la profesión docente es una profesión no muy bien pagada, incluso en mi caso, que me doctoré y llegué a lo más alto que se puede aspirar en el mundo académico, pero aún así no hay plata. Muchachos, los que quieren seguir la escuela, la docencia, plata no hay. ¿Incluso fuiste aspirante actor profesional? Bueno, sí. ¿En qué momento de la vida se dio eso? No, cuando era chico tenía 20, 21 años, era actor y participé en una película como extra y hacíamos obras de teatro infantiles. Y en un momento me pareció que tenía que definir y me dediqué a la educación. Por suerte tengo una hija que está terminando arte dramático en el IUNA que de alguna manera está expresando mis deseos más profundos. Estamos conversando con Mariano Narodowski, vamos a hacer una pequeña pausa, en un minutito más volvemos con más Voces y Memorias. ¡Ay, pero qué tarde! ¿Qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema?
Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Twitter @ecomedios1220. Voces y memoria. Una hora con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte para pensar desde una óptica diferente. Aprendí a escuchar, gritando. Aprendí a dudar, confiando. Aprendí a sufrir, queriendo. Aprendí a llegar, esperando. Guardo bien las marcas de cada lección, porque lo que duele enseña. La ignorancia es la cuna del miedo, pero no me da miedo preguntar por qué. De cuán profundo es un río me entero, solo cuando meto el pie. Aprendí a volver mientras fui yendo. Aprendí para ser quien estoy siendo. Y de gritar, de sufrir, de sangrar, de asumir, de perder, de fallar, de todo eso aprendo. Aprendí a evadir, confrontando. Aprendí a elegir, descartando. Aprendí a pelear, resistiendo. Aprendí a acertar, fracasando. Mi cabeza no es un vaso por llenar, es una luz a ser encendida. Me he esforzado en ser buen alumno, pero nunca presumo de lo que sé. Como el tridente de Neptuno, tengo el poder en mi saber. Aprendí a volver mientras fui yendo. Aprendí para ser quien estoy siendo. Y de gritar, de sufrir, de sangrar, de asumir, de perder, de fallar, de todo eso aprendo. Y aunque el cuestionar me haga resbalar a la prudencia, sé que la duda es uno de los nombres de la inteligencia. Mi semblante de estudiante es en esencia ser feliz, siendo el eterno postulante, el eterno aprendiz. Aprendí a volver mientras fui yendo. Aprendí para ser quien estoy siendo. Y de gritar, de sufrir, de sangrar, de asumir, de perder, de fallar. Aprendí a volver mientras fui yendo. Aprendí para ser quien estoy siendo. Y de gritar, de sufrir, de sangrar.
Era El Aprendiz, Cuarteto de Nos, tema que eligió Mariano Narodowski para esta noche de Voces y Memorias. ¿Por qué este tema, El Aprendiz? Es el himno de Pan Sofía Project. Nos pusimos de acuerdo que este es nuestro himno. Nos gusta mucho cantarlo. Sí, habla de todo lo que aprendiste. Y todo lo que aprendiste, que para poder aprender hay que equivocarse. Y es así. ¿Y de qué aprendiste en todos estos años de educador? No, inconmensurable, no, una respuesta, no sé, nunca lo pensé, todo. ¿Y de qué errores aprendiste, como decís, como dice el tema? Bueno, no lo sé, me parece que el principal error que uno comete es la soberbia, es pensar que uno puede solucionar las cosas por sí mismo. Que puede hacer lo que no puede hacer, que uno es... que me parece que cuanto uno más se desprende de la idea soberbia de que uno todo lo puede, la omnipotencia, es más razonable y más interesante. ¿Te arrepentís de tu paso por la política? No, para nada. No. ¿Volverías a la función pública? Si hubiese un proyecto político-educativo en serio, sí, pero como no hay, no. Pero si hubiese, sí. Si me entusiasmara un proyecto político-educativo, sí, pero la verdad que en el corto y mediano plazo no lo veo. ¿Y en ese momento qué te entusiasmó para aceptar ser ministro? Porque digo, tampoco había un plan educativo. Yo creo que la clase dirigente no está interesada en la educación, pero hay algunas personas que sí están interesadas. Y yo creo que el presidente Macri, o que la persona Mauricio Macri, sí está genuinamente interesado. Lo digo porque lo conozco mucho. Me parece que es una persona interesada en la educación. Lo que pasa es que, bueno, con una persona no alcanza, ni siquiera siendo jefe de gobierno o presidente de la República, si no logra una masa crítica real para producir cambios, y si no lo genera como una prioridad. Pero recién decías que Tabaré Vázquez se lo cargó él el proyecto siendo presidente y lo movió y triunfó. Sí, claro, un país lleno de uruguayos, ¿no? A ver si lo hubiera hecho acá con un país lleno de argentinos. El problema somos los 40 y pico de millones. Y creo que hay una conjunción de eso también, ¿no? Porque también nosotros somos muy hipócritas de echarle toda la culpa a los políticos. ¿Y nosotros qué? ¿Y por qué te metiste en política? ¿Venías todo un mundo académico? No, yo siempre estuve interesado en la política, Pero digo, la política activa. No, pero yo siempre hice consultorías para distintos legisladores, diputados, asesoré, sobre todo en la época de los 90, con el Frente Grande, con el Frepaso. Después con la Alianza no me interesó tanto, pero sí. Y bueno, en ese momento Macri me propuso un proyecto que me pareció interesante y lo llevé adelante. ¿Qué te propuso que te interesó? No, primero no era para ministro, primero eras candidato a legislador. No. Encabezaste la lista antes yo de ministro. Yo empecé con Macri en el año 2003, fin del 2002. La historia yo la conté 20 veces, pero la cuento de vuelta. Yo había publicado un artículo en Clarín y un día me suena el celular y me dice una persona llegada a Macri, me dice: Macri quiere hablar con vos. Y yo dije: nada, de Boca, yo soy de Atlanta, ¿qué quiere que te vas a hablar? Y bueno, fui a su fundación, que en esa época estaba con De Narváez. Me encargaron un trabajo de propuesta, lo hice. Y aparte de eso se empezó a establecer una relación que a mí me parecía medio loca, porque bueno, yo tengo un pensamiento más igualitarista o socialdemócrata, como se dice usualmente, pero me parece que fue interesante la propuesta de él. Lo que ocurre es que las variables de la política son, especialmente la educación o de los temas sociales, son mucho más azarosas de lo que la gente cree, y eso es por la falta de un proyecto, y la verdad que yo no le echo culpa a Macri de eso. Lamentablemente es mucho más profundo, no alcanza con un presidente. Hay una sociedad, hay una dirigencia política, pero también empresarial y sindical, que a la educación no le interesa. O sea, los empresarios de la Argentina, ¿qué propuesta tienen para la educación? Cuando yo les pregunto me dicen: no, ponemos plata para la fundación tal o cual,
para que den becas o para que hagan apoyo escolar, bueno, está bien, no está mal. Pero vos como empresario, ¿qué proyecto educativo tenés para Argentina? Los empresarios del Estado de San Pablo tuvieron un proyecto, se lo transmitieron a Fernando Enrique Cardoso. Fernando Enrique lo llevó a la práctica y Lula, cuando ganó, y Dilma después, lo mantuvieron con modificaciones que a mí me parecieron correctas, pero el núcleo del proyecto estaba. En Argentina no lo tenés. La CGT, ¿qué piensa que hay que hacer con la educación? La CTA, ¿qué piensa que hay que hacer con la educación? Las grandes iglesias, o sea, la iglesia católica, los evangélicos, los judíos, los musulmanes, ¿qué piensa que hay que hacer con la educación? Los intelectuales, no estoy hablando de que reaccionen contra tal o cual cosa, contra la Unicaba o contra el salario docente, estoy hablando en un proyecto conjunto. No hay ideas. Y eso me parece un defecto de nuestra clase dirigente. Algunos me dicen, bueno, es un defecto no solamente respecto a la educación, o sea, respecto a muchas cuestiones de la vida social argentina, pero bueno, lo que yo conozco es un defecto muy grave. ¿Y qué recuerdo te queda de esos 2 años de paso de ministro? Hubo muchas cosas interesantes que todavía están. Por ejemplo, nosotros planteamos el tema de inglés de primer grado, que fue una cosa que hicimos de un año para el otro, una cosa de locos, ¿no? De un año para el otro hicimos inglés de primer grado, demostrando que no hace falta 20 años para cambiar la educación, que la puedes cambiar de un año para el otro. No fue una tarea mía, de hecho fue una tarea de Marcela Rogé, que era la persona encargada de eso. Y hubo un par de cosas más como esas que fueron positivas. Después fueron otras que fueron complicadas en el sentido de que, por ejemplo, nosotros habíamos planteado una evaluación final del secundario para todos los chicos del último año de escuela secundaria. Incluso yo había hablado con varios ministros de provincias, de otras provincias, estoy hablando del año 2008, hace 10 años, ¿no? Para hacer esa evaluación final del secundario. Y bueno, cuando yo me fui, esa evaluación nunca se hizo. Entonces me dio pena porque, bueno, me hubiera gustado que eso se continúe. Pero bueno, así es la política argentina, ¿no? Dentro de lo que estabas hablando de las huelgas, en el libro contás una anécdota de un hecho que muchos recuerdan, que fue esa famosa huelga de 42 días en el año 88, que fue el paro docente más largo de la historia, que se lo hicieron a Raúl Alfonsini, que decías que cumpliste cada día ese paro en la escuela 14 de Lugano. Sí, del 14 de 21. ¿Qué recuerdo te queda de ese momento? No, fue impresionante, fue una cosa impresionante. Vista desde ese momento fue una cosa épica. Vista desde hoy, uno entiende que eso fue el resultante de lo que se ve ahora, ¿no? Es decir, de la falta de un proyecto y la falta de diálogo con los sindicatos docentes. Y también, para mí fue una gran enseñanza en el sentido de que los paros docentes no son kirchneristas o macristas o alfonsinistas, son paros docentes y la gente para porque piensa que tiene que parar. De repente fulano vota a Macri pero después le hace paro. No hay esa mecánica que a veces aparece en los medios, no, porque el paro de Fulaní, el paro de Suteba es porque son contra María Eugenia Vidal. Bueno, por ahí los dirigentes, pero la gente que hace el paro no. Hay una identidad docente, yo lo planteo en el libro también, basada en la lucha. La idea de lucha es una identidad muy importante. Entonces, como hay muchas razones para luchar, lamentablemente, porque, bueno, las cosas están muy mal, entonces mucha gente, muchos docentes, muchos colegas se aferran a la idea de lucha. Yo lo que planteo es que tenemos que ir a una identidad un poco más superadora que esa. No digo que no dejarla de lucha porque corresponde, pero ir a una identidad profesional un poquito más superadora, en donde haya cuestiones vinculadas a la innovación, a la reflexividad, a la autoconciencia, al compromiso, que pasan por la lucha también, por la lucha sindical, pero no se quedan solamente ahí. Sí, también, pero dentro de todas esas cuestiones también está otro tema que planteas, que el capacitarse no está premiado dentro de la educación. O sea, que un docente que hace una maestría o hace un doctorado no recibe ningún premio más que el que terminó el terciario o los 4 años del profesorado docente. El régimen laboral docente de la Argentina es de 1958,
Es el Estatuto Docente de 1958. Este año cumple 60 años, nadie lo festeja, no entiendo por qué, porque es una de las políticas educativas más, entre comillas, exitosas que tiene la Argentina. Bueno, ese Estatuto Docente que en su momento fue muy importante porque le ponía límites al Estado, porque básicamente no permitía que la arbitrariedad en la designación, hoy es un elemento muy nocivo. Los salarios docentes, por el único motivo por el que se aumentan es la antigüedad. Sí. Los salarios docentes no se aumentan por las paritarias. En la paritaria se discute la actualización inflacionaria, sí, que encima siempre es insuficiente. El aumento salarial está en la antigüedad, y la antigüedad es una de las formas más perversas de premiar algo, porque lo único que te premia es el paso del tiempo. O sea, si te quedaste ahí, si sos más viejo, si sos leal al empleador, ni sos ni bueno ni malo, sos viejo, claro. Claro, bueno, yo creo que eso es una cosa que hay que cambiar. La verdad que es una vergüenza que el único motivo por el cual un docente gane unos mangos más es porque pasaron 4 años. La verdad que hay que pensar en términos de innovación, de compromiso, de formación de posgrado, de capacitación. Parece que hay otras variables, muchas se usan en otros países. No es fácil hacerlo, hay una discusión muy amplia. Por ejemplo, yo no estoy a favor de premiar a los docentes por productividad, porque es muy difícil determinar la productividad individual de un docente, pero sí por otros elementos. Me parece que es una discusión muy interesante. En la Argentina estamos a años luz de siquiera empezar a tener esa discusión. Y bueno, mientras da lo mismo que el docente vaya a trabajar, que no vaya a trabajar, que trabaje bien, que trabaje mal, porque con tal de que pase el tiempo va a ganar un poco más. Es la ley de menor esfuerzo. Y bueno, ahí la verdad que cambios no se van a ver. Recién hablabas de capacitación. ¿Por qué elegiste ir a Brasil para hacer tu doctorado? Ay, fue muy loco, fue una historia larga. Conseguimos unas becas para irnos a Brasil y... Porque un lugar con un idioma totalmente diferente. Sí, podríamos habernos ido a Alemania, pero en el momento de la reunificación es larga la historia, no viene muy al caso, pero la pasé muy bien, sí, aprendí mucho. ¿Qué aprendiste de la cultura brasileña de la educación? O sea... No, la cultura brasileña de la educación no aprendí nada porque tenía 2 años para estar ahí y los 2 años tenía que hacer el doctorado sí o sí, porque si no me quedaba sin la plata de la beca y terminé el doctorado en 2 años en tiempo récord. No sé nada. Conozco las aulas de la Universidad de Campinas, la biblioteca y el bar. Es lo único que conozco. No, a mí me fascina Brasil. Yo creo que Brasil es un país impresionante. Lo viví ahí, lo viví muchos años después, porque viajo siempre, porque me invitan a dar charlas y que yo a dar clase. Y es un país impresionante, pero fue la primera vez que yo vi vida académica. Yo fui ahí en el 91, yo era muy chico, y dije, a mí me gusta esto, la vida académica me gusta. ¿Y qué es lo que te gusta de la vida académica? No, la idea que te paguen para pensar y para enseñar. ¿Qué más querés? Es un privilegio. Y yo soy un privilegiado. Yo siempre digo, yo soy un privilegiado. Yo trabajo en la Universidad Torcuato Di Tella, ganamos un sueldo razonable. Bueno, siempre estamos un poco quejándonos, pero es un sueldo bastante razonable. Y tenemos absoluta libertad para trabajar, absoluta libertad para enseñar, absoluta libertad para investigar. Bueno, es un enorme privilegio y lo cuido desde ese lugar. Hay una fecha que siempre nombrás que te marca más que tu cumpleaños, sí, que es el 11 de marzo de 1981. Sí, porque ahí, es el día que debutaste como... Ahí debuté. ¿Qué recuerdo tenés de ese primer día parado frente a un grado? Fui al distrito, porque el tema que en el 81, yo vivía en Villa Crespo, ¿no? En Capital. En esa época era la época de Cacciatore y los docentes ganaban muy bien en la ciudad de Buenos Aires. Entonces no había lugar para un chico que recién empezaba. Yo tenía 19 años, 18 tenía en esa época, o ya 19, por ahí. Y no había espacio. Entonces había que irse a provincia. Y yo me fui a Merlo porque en La Matanza tampoco había lugar. O sea, en Merlo me tenía que tomar el 141 hasta Caballito. De Caballito el tren hasta Castelar, y en Castelar el 321 hasta Barrio Marino y ir caminando. Y la pasé muy bien, fue impresionante. Incluso tengo Mercedes Medina, le mando un abrazo, una compañera ella era maestra de primer grado, yo era maestro de cuarto, que todavía nos seguimos viendo y nos queremos mucho.
fue muy fuerte para mí, muy fuerte. Fue impresionante. Después fui a dar clases en Lugano y después ya me dediqué unos cuantos años después a la vida académica. Que fue en Lugano, fue en la época que te agarró el paro de... En el 88, claro, me agarró el paro ahí, sí. ¿Qué sentís en el momento de pararte adelante una clase y de la que sea, de primario, de hoy de universitario o de posgrado? Sí, yo doy clase en el posgrado. Para mí es un desafío, ¿viste? Me siento bien. Preparo mis clases. Es difícil que vaya a una clase sin prepararla, sin repasar mis notas. No uso PowerPoint. Y tengo una cosa muy loca que mis alumnos me la reconocen, que es que todo el tiempo estoy pensando cuál de estos tipos realmente tiene la lucidez para hacer un aporte. ¿Por qué? Porque cuando yo era chico tenía una profesora que era Aida Rothbard, divina, una persona que me formó a mí, que siempre estaba buscando a la búsqueda de gente lúcida que pudiese formar, y a mí me pasa un poco lo mismo. ¿Ella profesora de profesorado? No, en el CAES, en la universidad, ella me dio teoría de educación, historia de educación, y todos los sábados a la tarde íbamos a su casa a leer Shakespeare y a leer a Marx. Así nomás. Yo jamás haría eso un sábado a la tarde porque me quedo dormido a las 7, voy a ver Atlanta. Pero me pasa que veo un enorme potencial en mucha gente y en ese sentido soy muy pro millennial, muy pro pendejos. Okay. Yo creo que esta cosa de crítica ahora, los pibes de ahora, los millennials, son todos unos giles, no, mentira, son unos grosos. Le veo mucho más potencial que nuestra generación. Y en Pan Sofía Project, en nuestro proyecto, hay muchos chicos, sub 25, sub 30, con un potencial impresionante, con una apertura mental suprema y que nos aporta muchísimo. ¿Y cómo los potencias cuando los descubrís? Bueno, yo soy la old school, ¿no? O sea, yo siempre digo, bueno, anda a hacer el doctorado de MIT, anda a hacer el doctorado de Harvard, y bueno, eso soy un poco antiguo. Y después le digo, escribí, les corrijo lo que escriben, y ahora en Pan Sofía Project tenemos una página que es pansofia.org, y hay una parte que es comunidad pansofiana que cualquiera puede publicar, entonces les edito lo que ellos escriben. Y me da un profundo placer. Y cuando tenés uno de estos chicos que, por ejemplo, tengo uno que no tengo nada, pero uno cree que son suyos. No son más míos, no, aparte me critican después, ¿viste? Y tienen razón, lo peor. Hay un exalumno mío que se está doctorando en la Universidad de Barcelona, que es un grosso, Mauro Moschetti. Bueno, nada, es orgullo. Estamos conversando con Mariano Narodowski, que nos acompañó hoy en Voces y Memorias. Muchísimas gracias por haber venido al programa. Muchas gracias por la invitación. Nosotros nos vamos a reencontrar la semana que viene en la operación técnica Gerardo Subirana. Nos vemos el próximo martes. Chao. Auspicio Aeropuertos Argentina 2000. Aprovecha los ahorra mes día con ofertas increíbles por todo agosto. Manteca calidad extra día por 200 gramos a 29,99 y azúcar día por 1 kilo a 17,99. Venite a Día. Ofertas exclusivas para Socio Club Día. Ofertas válidas para consumo familiar. ¿Andás necesitando una moto que te lleve de acá para allá? Entonces, pedí tu préstamo Tu Moto UVA en Banco Provincia. Te financia al 100% y hasta en 48 cuotas. Conocelo mejor en bancoprovincia.com.ar.
Parque Eólico Arauco es una empresa estatal que genera recursos genuinos al transformar el viento en energía eléctrica y con sus utilidades impulsar el desarrollo productivo de La Rioja a través de mecanismos que permitan hacer sustentable la producción agrícola ganadera en la provincia. Parque Eólico Arauco, presente y futuro. El teatro hace bien, el teatro hace bien, el teatro hace bien. No te quedes con las ganas. Estudia teatro en Timbre 4. Abierta la inscripción 2018. Niños, adolescentes y adultos. www.timbre4.com. Dirección Claudio Tolcachir. Shell Helix Ultra con tecnología Pure Plus. El único lubricante diseñado a partir de gas natural para el máximo rendimiento de tu motor. Presentó. Movistar llegó a tu casa para conectarte con todo. Ahora Movistar también es internet en tu casa y teléfono fijo. Tenemos todo para conectarnos. Movistar. Elegí todo.